Muy bien, vamos a iniciar este ciclo de capacitación con procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas, basado en la guía técnica Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud, a cargo de Miriam García Gómez, docente. Muy bien, y vamos a iniciar con unas generalidades que es importante contextualizar dentro de esta capacitación. Entonces, la caída sabemos que es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo contra su voluntad. Es un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que la cuantificación de las caídas es un indicador que se utiliza para medir la calidad de los cuidados de los pacientes en las instituciones de salud. Asimismo, sabemos que hay varias repercusiones que se generan desde las caídas, aspectos físicos como son las complicaciones en el estado de salud por fracturas, daños en tejidos blandos, secuelas permanentes, también hay aspectos psicológicos como temor, ansiedad ante las caídas y desde luego los aspectos sociales cuando la familia es excesivamente protectora. Sabemos que esas repercusiones también pueden generar altos costos o modificación e incrementar esos valores que deben aportar las instituciones prestadoras y aseguradoras. Asimismo, se considera como una segunda causa de accidental no intencional en el mundo de la atención en salud. Es un evento adverso de mayor importancia en el entorno hospitalario. Esto va a generar una alerta al sistema de salud quienes van a sufrir las caídas y van a requerir la atención médica y dependencia de esta por las secuelas que se pueden generar y que están asociadas a discapacidad. Como toda capacitación, pues tenemos un objetivo general, fortalecer destrezas, competencias y desarrollar habilidades en todos los integrantes del equipo de salud para favorecer una cultura de seguridad del paciente. Hay unos objetivos específicos, especialmente los que tienen que ver con la identificación de errores de fallas más comunes, los factores contributivos que más favorecen las caídas, cuáles son esas barreras y defensas de seguridad que se pueden utilizar para prevenir y mitigar estas caídas, cuáles son las consecuencias de la aparición de las caídas en las instituciones y cuáles son los mecanismos de monitoreo y medición recomendados. Asimismo, pues se debe detectar las fallas en la atención que pueden contribuir a la aparición de caídas, se deben implementar buenas prácticas para favorecer la cultura institucional y se debe presentar las experiencias exitosas como una guía de aplicación en futuras prácticas. Se va a manejar un glosario. Llamo yo conceptos transversales que van a lo largo. Si sabemos que existen 23 paquetes instruccionales sobre seguridad del paciente, esos conceptos transversales van a estar a lo largo de cada uno de ellos. Sencillamente, vamos a utilizar unos conceptos específicos en el tema de hoy, como lo es incidente, caída, riesgo de caída, factores intrínsecos, hipotensión ortostática y síncope, que son los directamente relacionados a caídas. Sin embargo, hay otros conceptos que vamos a trabajar porque van a estar con nosotros de la mano todo el tiempo, como lo son las fallas activas o acciones inseguras. Estas acciones u omisiones son las que tienen el potencial de generar el daño o el evento adverso, o son conductas que pueden ocurrir en el proceso de atención en salud por miembros de este equipo. Sabemos que este equipo misional de salud hace parte de diferentes profesionales y técnicos que están frente a la atención de los usuarios, como enfermeras, médicos, regentes de farmacia, bacteriólogos, odontólogos, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, fisioterapeutas, etcétera. Existen unos factores contributivos y son esas condiciones que pueden predisponer a una acción insegura, que es la misma falla activa. Dentro de esos factores contributivos vamos a encontrar diferentes elementos, como lo es el individuo, que hace parte de ese equipo de salud que venimos hablando, del paciente, que es quien va a sufrir de pronto el error o que él puede contribuir con ese error, dependiendo de las condiciones de salud que él tenga o de la angustia que él esté generando.
La tarea y tecnología, que también son otros elementos que van a estar allí presentes, todo lo que tiene que ver con la documentación, con los insumos. Ejemplo de ellos es cuando hay ausencia de procedimientos documentados que no van a develar las actividades a realizar o que hay fallas en la tecnología. También tenemos el equipo de trabajo, donde este equipo de salud contribuye al error sencillamente porque hay una muy mala comunicación entre ellos. Por ejemplo, en la entrega de turno la información es incompleta o es una información mal diligenciada. Posiblemente también puede haber falta de supervisión o no hay disponibilidad de soportes, ¿sí? Esto se refiere a interconsultas o documentos de soporte. También tenemos el ambiente, que es otro elemento físico que contribuye al error, por ejemplo, la falta de iluminación, el clima laboral, también las deficiencias de la infraestructura, que pueden llevar también a un contexto institucional como las situaciones externas a la institución que se deben tener en cuenta para la generación del error. Por ejemplo, decisiones de las instituciones o de las empresas prestadoras de salud, demoras en las autorizaciones, leyes o normatividades. Y la organización y gerencia, que tiene que ver muchísimo con las decisiones que contribuyen al error. Por ejemplo, unas políticas que no están bien instauradas, unos recursos que son insuficientes, una carga de trabajo inadecuada para nuestros trabajadores. Asimismo, los factores extrínsecos como por tratamiento farmacológico, esto tiene que ver con los medicamentos que puede consumir el paciente y que tienen algún tipo de efectos colaterales y que van a generar algún tipo de alteración, ya sea mental o en la estabilidad y en la marcha, que puede incidir en estas caídas de las que estamos hablando. Deambulación se refiere a la forma como el paciente camina, sin embargo, el paciente en la marcha puede que requiera de algún tipo de prótesis y esas prótesis, el manejo de ellas o la ausencia de ellas puede generar algún tipo de incidente. Y acciones multifactoriales debido a la interacción de varias causas. Sabemos que estos paquetes instruccionales tienen unas metas de aprendizaje porque la metodología está direccionada en el aprendizaje basado en problemas. Entonces, la idea es que los participantes o el equipo de salud identifique y analice los factores contributivos, tenga ese empoderamiento de hacerlo, pueda identificar y proponer nuevas barreras de seguridad, pueda implementar y aplicar un desempeño de buenas prácticas, tanto institucionales, asistenciales, que involucren al usuario y a su familia para una cultura de seguridad del paciente y que se asuma el reto de trabajar y aportar de manera cotidiana en los equipos interdisciplinarios, manteniendo relaciones fluidas con todos los miembros de la salud. Como es un aprendizaje basado en programas, entonces el cuestionamiento hace y obliga a que se justifique científicamente o se documente cada acción. Entonces, ¿por qué es importante prevenir las caídas durante el proceso de atención en salud? Ya lo hemos mencionado, por razones de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo social, de tipo económico, que pueden estar afectando cada una de esas áreas. La tasa de prevalencia está relacionada con los indicadores estadísticos que nos demuestran que se mantienen las caídas como uno de los eventos adversos principales en la estancia hospitalaria y que pueden prevalecer o que pueden incidir de acuerdo al área de hospitalización, llámese hospitalización como tal y llámese unidades de cuidados intensivos, urgencias, etcétera. Que los costos sí se pueden incrementar debido a las consecuencias del evento adverso, debido a esas complicaciones. Y que se deben generar unas prácticas seguras más eficaces para poder evitar estas caídas durante la atención. Y desde luego se deben reconocer cuáles son los factores contributivos para poder implementar estas prácticas seguras. Entonces, ¿qué vamos a observar en este paquete instruccional que tiene que ver con la prevención de caídas dentro de la institución? Entonces, vamos a conocer 4 fallas activas que se presentan
como las que vamos a desagregar a continuación. Lo voy a hacer una por una, elemento por elemento, para tomar la casuística y manejar el tema. ¿Sí? Más adelante en los próximos paquetes, pues vamos a hacerlo de una manera un poco más general y solamente vamos a mostrar una falla y unas acciones seguras o barreras para poder hacer el análisis. De aquí en adelante, todos los análisis de las causas de fallas en la acción en la atención en salud se van a realizar bajo el protocolo de Londres. Entonces, tengo mi primera falla activa. Número 1, que es identificación inadecuada del riesgo de caída del paciente. Listo, tenemos entonces nuestro mapa de procesos gracias al protocolo de Londres. Vamos a observar unos factores contributivos como los mencionamos anteriormente. Vamos a ver unas acciones inseguras. Esos factores contributivos van a tener unos elementos, ¿sí? Como la organización y gerencia, el contexto institucional, paciente, tarea y tecnología, individuo, equipo y ambiente, que ya los habíamos mencionado. Estos se van a mantener como unas fallas latentes que están ahí y que en cualquier momento, pese a cualquier error, se me van a convertir en una falla activa, siendo estas derivadas de acciones inseguras por cualquiera de los miembros del equipo de salud o las condiciones que estén generadas para que eso se dé. Entonces, nuestra primera acción insegura es la identificación inadecuada del riesgo de caída del paciente. Esto definitivamente es un error que puede avanzar y convertirse en un evento adverso. Sin embargo, este paquete instruccional está científicamente comprobado para que se puedan utilizar unas barreras y defensas, que en este caso serán nuestras prácticas seguras. Estas prácticas seguras pueden ser físicas, tecnológicas, administrativas, humanas y naturales, que van a dar respuesta o van a ser esa barrera o esa contraposición para que el evento adverso no se dé o para mitigarlo. Listo, entonces pasamos a desagregar cada una de ellas. Organización y gerencia en esta falla activa como factor contributivo, ¿a qué hace referencia? Sencillamente hace referencia a una sobrecarga laboral, ausencia de programas de inducción y reinducción, es decir, no hay una educación continuada al personal asistencial con énfasis en seguridad del paciente y buenas prácticas, que a su vez incluya la evaluación y la adherencia a esas políticas. Al no educar al personal, entonces se está corriendo en el riesgo. Al no haber implementación de rondas de seguridad, se corre en este riesgo de las caídas. Las políticas inadecuadas de contratación y de manejo también tienen mucho que ver, sobre todo personal temporal y flotante. Y la ausencia de políticas o procedimientos para el reemplazo del personal incapacitado. La persona o el funcionario que viene a hacer el turno a cubrir esa incapacidad posiblemente no ha tenido la inducción o la reinducción suficiente para poder ejecutar el cargo. Entonces tenemos ahora un contexto institucional que puede darse por una inadecuada valoración de riesgo desde el lugar del origen, es decir, desde la casa, desde el hogar geriátrico o desde el hogar comunitario. Se debe tener en cuenta al individuo. El individuo hace parte de cualquiera de los funcionarios del equipo de salud. Entonces, la ausencia de habilidades o unas competencias no suficientes para desarrollar la herramienta de identificación del riesgo, eso es una causal para que se nos pueda generar el incidente, en este caso la caída o el accidente. Fatiga de personal cansado, una implementación inadecuada de la herramienta de valoración de riesgo de caídas, la no adherencia de las herramientas, la omisión en la aplicación de protocolos y herramientas, hace también que la inexperiencia del personal que realiza el procedimiento lleve a este evento, la salud física y mental deficiente de ese individuo que está cuidando puede generar el accidente.
en este caso la caída. El equipo como tal, donde no hay una buena supervisión en el procedimiento de valoración, donde hay ausencia de personal de soporte, no hay a quien consultarle en un momento dado, tanto para procedimientos como para equipos. Puede que haya una inadecuada técnica de comunicación y que haya, aparte de eso, deficientes herramientas de comunicación en lo que es el equipo en general, que lleva a una estructura de equipo de trabajo deficiente. Asimismo, una ausencia de supervisión del personal. Por el lado del paciente podemos tener en cuenta de manera general prácticamente mayores de 60 años y menores de 5 años. La condición de salud del paciente, qué tipo de patología tiene, problemas mentales, si utiliza medicamentos que pueden estar alterando su estado de conciencia o la marcha, las limitaciones que pueda tener este paciente, incluso la personalidad, qué actitud tiene el paciente, si es irritable, si es resistente, si es agresivo, si es temeroso y no permite que cuando se le socialicen las situaciones o se le explique la información no quiera recibirla, complejidad de la salud de este paciente, qué tanta enfermedad está pasando esta persona, qué tipo de enfermedad neurológica, epilépticas, cardíacas. Sí, ya les había comentado lo del uso de los medicamentos. Por el lado de la tarea y la tecnología, entonces, cuando hay ausencia o desactualización o no hay una buena socialización de los protocolos para la valoración del riesgo, cuando hay ausencia de políticas de inducción y reinducción al personal y cuando hay ausencia de herramienta para evaluar y formular el nivel de riesgo que puede darse como leve, moderado o alto. El ambiente hace referencia a las condiciones de infraestructura que pueden en un momento dado no permitir el cumplimiento de protocolos, el hacinamiento, el inadecuado clima laboral, el patrón de turnos inadecuados, la cantidad de personal insuficiente, todo esto pues en este análisis de causas son contribuyentes para que se genere el accidente, en este caso la caída. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para contrarrestar o mitigar? Entonces tenemos que identificar cuáles son las barreras y defensas y casarnos con esas acciones seguras. Entre ellas están las humanas. Las humanas a qué hacen referencia? A que se aplique de manera cuidadosa el instrumento de valoración de riesgos de caída, que sea un patrón de actuación cotidiana. La comprobación de la pertinencia de la herramienta con un familiar o un cuidador que en la medida de lo posible, o sea, tenemos que informarle también a los familiares, comunicar al personal asistencial que interviene en la atención del riesgo. No es información solamente de un funcionario, es de todo el equipo de salud. Educar al paciente para que informe cada vez que haya un antecedente de caída en el cambio de turno. Aplicar herramientas de comunicación y de trabajo en equipo. Por otro lado, los naturales o las barreras y defensas naturales hacen referencia a una infraestructura que permita que se apliquen esos protocolos de valoración y que se puedan ubicar de acuerdo al resultado, es decir, que se pueda implementar acciones de mejora. En este caso podría ser ubicar a los pacientes con alto riesgo cerca al puesto de enfermería o a la central de enfermería para que tengan una observación más directa. Desde lo administrativo se puede socializar, actualizar y hacer seguimiento a la adherencia de protocolos, documentarlos y hacer esa valoración del riesgo, capacitando al personal sobre la valoración del riesgo de caídas, es decir, sensibilizar al personal, fortalecer el contenido y la aplicación de programas de inducción y reinducción, actualizando cada uno de estos temarios de tal manera que el personal viva actualizado, tanto el personal que ingresa nuevo como el personal que ya lleva tiempo laborando en la institución. Esto va a generar esa creación de la cultura de seguridad del paciente, integrando tanto a funcionarios, personal asistencial como al paciente en prácticas seguras. Además, se debe contar con suficiente personal capacitado y con la tecnología, no solamente con el talento humano, sino con todo ese insumo de equipos que estén adecuadamente funcionando.
y que sean necesarios para implementar actividades de valoración. Mantener una vigilancia activa con las rondas de seguridad. Todos los miembros del equipo de salud deben ser capacitados tanto en técnicas de comunicación como en trabajo efectivo en equipo. Hacer la supervisión, como habíamos dicho. Asimismo, las tecnológicas se deben utilizar los brazaletes o las manillas de colores y con código de barras de acuerdo a los eventos tecnológicos de actualidad. Mantener signos de alerta y restricciones del software que impiden cuando no hay un buen diligenciamiento de la historia clínica que se pueda detectar previamente. Desde lo físico, entonces, el suministro de herramientas de valoración de riesgo de caída, identificación con los códigos de colores de acuerdo al tipo de riesgo, siempre es importante de entrada hacer eso. Mirar la disponibilidad de insumo para los equipos y la atención del paciente. Muy bien, entonces ya hemos analizado la falla activa número 1. Como les dije, vamos a seguir con la falla activa número 2, desagregando cada una de ellas. Muy bien, entonces la segunda es inmovilización inadecuada. Seguimos la misma metodología, análisis de causas bajo el protocolo de Londres. Vamos a observar que tenemos unos factores contributivos que están allí como fallas latentes que pueden llegar a unas acciones inseguras generando la falla activa que puede convertirse en un evento adverso, pero que poniendo en práctica las barreras y defensas, es decir, las prácticas seguras, se puede mitigar o evitar ese evento adverso. Ahora bien, vamos a revisar los factores contributivos y aquí ya les muestro un capture de cómo se ve en el documento o el paquete instruccional. Entonces acá podemos hacer un paneo de esos factores contributivos donde está la organización y gerencia, el individuo, la tarea y tecnología, paciente, equipo y ambiente. Entonces, parecieran muy similares todas, sin embargo tienen detalles puntuales que es importante reconocer. Igual cada uno de los participantes, ustedes podrán hacer una revisión detallada de cada documento que está anexo en la bibliografía en la plataforma. Entonces tenemos en la organización y gerencia ausencia del cronograma de mantenimiento preventivo del mobiliario, deficientes políticas institucionales para el plan de compras, es decir, que los equipos y los insumos se van dañando y entonces se va generando la falla. No hay una buena evaluación de programas de capacitación ni socialización de guías y protocolos, es decir, los funcionarios del personal están desconociendo. Y hay una deficiencia de programas de inducción y reinducción. Esto hace que el individuo lleve a una omisión en la adherencia a los protocolos, puede que haya una falta de experiencia del personal asistencial que realiza el procedimiento, puede que haya deficiente capacitación del personal que realiza el procedimiento o que haya nulo o deficiente entrenamiento a los familiares y acompañantes del equipo de autocuidado. La tarea y la tecnología, entonces puede que hayan inadecuados dispositivos para la inmovilización, no hay seguridad en ese tema, no hay una enseñanza adecuada en la realización del procedimiento, falta de mantenimiento preventivo y correctivo de este mobiliario, desactualización o no socialización de los protocolos para la prevención de caídas. Por el lado del paciente, estado de confusión, desorientación o alucinación, sedación o ingestión de fármacos que pueden producir depresión del nivel de conciencia o mareo, actitud resistente o agresiva y temerosa, alcoholismo o drogadicción pueden ser factores contribuyentes por el lado del paciente. El equipo puede que haya una inadecuada comunicación entre el equipo, inadecuadas herramientas de trabajo en equipo, ausencia de personal de soporte y ausencia de supervisión. Y en cuanto al ambiente, puede que haya una sobrecarga laboral, puede que se presente el hacinamiento y deficiencias de la infraestructura. Ahora bien, revisemos de manera general cuáles son las barreras y defensas para contrarrestar la falla activa número 2. Desde el punto de vista humano, entonces se debe manejar la educación a pacientes y cuidadores, buscar alternativas
o las contenciones u otros dispositivos de inmovilización. Acá el paquete instruccional nos da la bibliografía donde nos remiten a que podamos ampliar la información para hacer la práctica directamente en nuestras instituciones. Asimismo, en cuanto a la reevaluación de los factores de riesgo de caídas del paciente, también nos dan otro documento para leer y profundizar. En humanas, entonces, seguimos con adherencia a protocolos institucionales de inmovilización. En cuanto a la administrativa, entonces se debe documentar desde la parte administrativa, socializar, actualizar, hacer seguimiento a la adherencia a esos protocolos. El contenido y la aplicación de los programas de inducción y reinducción debe fortalecerse y actualizarse. Hacer una buena adopción y diseño de protocolos de inmovilización y realizar talleres del mismo tema para el personal asistencial y generar indicadores para poder hacer el seguimiento y las mediciones correspondientes en caso de necesidad de planes de mejora o de fortalecimiento. En cuanto a las barreras físicas o defensas, podemos mirar que se puede hacer una modificación del entorno como una estrategia de prevención. ¿Sí? Disponer de sujetadores adecuados, contar con barandas resistentes a las camas, hacer las adecuaciones de infraestructura pertinentes. Todo esto lo físico va de la mano con lo administrativo también y con la parte económica. Favorecer o disponer de estos entornos seguros, como por ejemplo las agarraderas en los baños, en las duchas, los llamados de enfermería en cama y en los baños donde están los timbres, digamos los pisos antideslizantes, el uso de insumo de limpiezas no cerosos o resbalosos. Por el lado de naturales, pues generalmente va a ser ubicar a los pacientes cerca a los puestos de enfermería para mejor observación directa. Y en cuanto a las tecnológicas, disponibilidad de todos los insumos necesarios para que se pueda ejecutar el procedimiento. Manejar un programa interactivo de simulacros de inmovilización y que haya una disponibilidad de la escala de calificación de los riesgos de caídas para cada paciente. Muy bien, entonces ya haciendo las cosas de esta manera nos damos cuenta que podemos avanzar de manera más rápida porque ya estamos identificando cuáles son los factores contributivos y cuáles son las acciones seguras. Vamos con la falla número 3, que es movilización inapropiada del paciente. Seguimos con nuestro protocolo de Londres. Vamos a analizar movilización inapropiada del paciente. ¿Por qué se da? Esos factores contributivos son los mismos: organización y gerencia, individuo, tarea y tecnología, ambiente, equipo, paciente y contexto institucional. Entonces son muy similares. En este caso hay una ausencia de cronograma de mantenimiento preventivo del mobiliario, deficientes políticas institucionales, hay una insuficiente atención de los pacientes por el personal, no hay una evaluación de programas de capacitación ni socialización de guías y protocolos, hay deficiencia de programas de inducción y reinducción y una falta de adecuación de espacios que permitan la circulación y movilización de los pacientes. Ese contexto institucional podemos ver una normatividad cambiante respecto a la infraestructura o limitante a o sea, la normatividad nos dice una cosa, pero la adecuación va por otro lado, lugares o patrimonios históricos o uso del suelo, en fin, que no están acordes con la seguridad del paciente. En cuanto al individuo, entonces vemos que pueden haber situaciones de falta de experiencia del personal, omisión en la adherencia y deficiente capacitación hacia el personal que realiza el procedimiento de inmovilización. En cuanto a la tecnología y la tarea, hay falta de mantenimiento preventivo o correctivo en el mobiliario o en los equipos, o no hay un entrenamiento adecuado para la realización del procedimiento.
Puede que haya una desactualización o no socialización de protocolos y limitación de los recursos adecuados. Esto genera un ambiente inadecuado y un clima laboral inadecuado, una infraestructura no acorde con la movilización, pasillos angostos, áreas resbaladizas, áreas poco iluminadas. El paciente ya sabemos que las condiciones son muy similares de acuerdo a la edad, de acuerdo al estado o condición de salud. Y también el equipo, entonces en este caso el equipo puede que sea un personal insuficiente para la demanda de pacientes y de cuidado que se debe dar en el servicio, una falta de comunicación y apoyo, ausencia de personal de soporte a quien consultarle y falta de supervisión. Por otro lado, vamos a revisar las barreras y defensas para la movilización inapropiada del paciente. Entonces acá vemos el capture desde el punto de vista humano. Entonces se debe educar e ilustrar a los familiares y responsables del paciente sobre las recomendaciones para movilizar al paciente cuando estén solos con ellos. Informar al paciente sobre la importancia de evitar movilizarse sin supervisión o sin del lado del personal asistencial y adherencia a los protocolos institucionales de movilización. En cuanto a lo físico, se debe garantizar que las camas puedan moverse a voluntad del personal de salud, es decir, que se puedan inclinar las cabeceras, los pies, que pueda ascender o descender, mantener óptimos rodamientos y frenos, asimismo garantizar la dotación de los insumos adecuados para la realización de la movilización del paciente, como por ejemplo sábanas, rodillos, sillas de ruedas, camillas, barandas, etc. Desde lo administrativo, pues se debe socializar protocolos, actualizarlos, fortalecer contenidos, diseño y adopción y socialización de protocolos de movilización al personal y realizarles capacitación. Desde las tecnológicas, dotar los equipos, contar con simuladores para las capacitaciones y disponer de material educativo. Desde lo natural se debe velar porque las condiciones de infraestructura sean adecuadas a las necesidades de los espacios de iluminación, que los pisos sean antideslizantes y que se garanticen áreas exclusivas para movilización de los pacientes. Muy bien, entonces ya vamos con la falla activa número 4, que es falta de acompañamiento y monitoreo del paciente. En este caso, nuestros factores contributivos siguen siendo muy similares. En este caso, la organización y gerencia nos habla de una sobrecarga de trabajo. Puede que haya ausencia en las políticas de elaboración de guías de práctica clínica, protocolos, políticas o procedimientos inadecuados. Hay un mal entrenamiento del puesto de trabajo, personal insuficiente para la atención, un inadecuado ambiente laboral. Esto hace que el contexto institucional haya una normatividad deficiente, no hay autorizaciones de procedimientos por aseguradoras, secretarías departamentales, etcétera. El individuo puede tener exceso de confianza. Hablemos que el individuo en este caso son nuestros funcionarios o nosotros mismos. Un exceso de confianza nos puede llevar a omisión de actividades de acompañamiento, la falta de experiencia también, la fatiga o el cansancio y el estrés pueden también ser contributivos para esto. La no adherencia a protocolos, eso es clave. Si no hay adherencia a protocolos, pues no se hace una práctica segura, personal en formación que debe estar acompañado permanentemente, no se puede dejar solo. En cuanto a la tarea y tecnología, de pronto se presenta desorden en el espacio y las actividades programadas, hay un desconocimiento en la adecuada realización de esos procedimientos, puede que haya desactualización y no socialización de los protocolos. El ambiente, pues entonces el personal puede ser insuficiente con respecto a la demanda del servicio, turnos inadecuados, un clima organizacional inadecuado y unas condiciones deficientes de aspectos
parámetros físicos como luz, ruido, espacios. El paciente mantenemos las mismas condiciones, edad, las condiciones de salud, las condiciones de apoyo de pacientes sin apoyo familiar o los cuidadores. Sabemos que un paciente que tiene apoyo familiar, pues es mucho lo que se disminuye en los riesgos de las caídas. Entonces, en este caso, un paciente sin familiar es un riesgo de caídas. El equipo, una comunicación ausente o deficiente, falta de supervisión de las actividades, ausencia de soporte, de personal de soporte y una inadecuada actividad. Bien, entonces acá seguimos con las barreras. Entonces, las humanas, adherencia por parte del personal a las guías de práctica clínica, cuando se aplican todas las herramientas de comunicación, cuando se puede corroborar que existe la pertinencia de la herramienta que se utiliza para el cuidador y el familiar responsable del paciente, la adherencia del personal a los protocolos y guías de práctica clínica. Desde el punto de vista administrativo, entonces se hace un buen diseño para valorar el riesgo de caídas. Hay un proceso de educación al personal para educar sobre riesgo, sensibilizar. También hay supervisión de la herramienta de valoración de riesgo de caídas. También se puede estar capacitando el personal en la valoración de caídas, implementar un programa institucional de educación continuada dirigida al personal asistencial, tanto el que ingresa como el que ya se ha mantenido por tiempo dentro de la institución. En cuanto a la parte natural, entonces tenemos que esa barrera, una que se ha mantenido siempre es que esté cerca al puesto de enfermería para hacer una observación más de cerca. Las tecnológicas, que sí va a haber disponibilidad de llamadas y timbres para que los pacientes en cada una de sus habitaciones y baños puedan ser oportunos en esa necesidad. Físicas, que se pueda hacer una identificación con barras de colores o de código de barras a los pacientes con alto riesgo, que puede haber disponibilidad de la herramienta de valoración de riesgo, que hay ubicación de asideras y en los lugares claves para que el paciente pueda asirse o tomarse o apoyarse, como baños, escaleras, correderas, y que haya disponibilidad de equipos que faciliten el proceso. Como sabemos, el paquete instruccional tiene un proceso de seguimiento y monitorización que él nos muestra. En el caso de los mecanismos de monitoreo, nos invita a leer el documento que se denomina monitorear aspectos claves de la seguridad del paciente. Y los indicadores para este caso de la prevención y riesgo de caídas están 3 indicadores muy importantes, como lo son: proporción de pacientes a quienes se les identifica riesgo de caídas, proporción de caídas de pacientes y adherencia al protocolo de prevención de caídas. Muy bien, entonces ahora vamos a mostrar cómo el documento nos enseña a plantear los indicadores frente a la proporción de caídas del paciente, que sería el nombre del indicador. Vamos a hacer una gestión del riesgo, ese sería el dominio que vamos a tener en cuenta. Como es un indicador, entonces va a tener un numerador, en este caso va a ser el número de caídas, y va a tener un denominador que será el número de pacientes hospitalizados. Este indicador es de relación porcentual, por lo tanto se va a multiplicar por 100. O sea, que hablando en fórmulas de cálculo, vamos a decir que número de caídas sobre número de pacientes hospitalizados, se realiza la ecuación de la división, se multiplica el resultado por 100. Entonces, asimismo, bajo ese mismo formato se hará el siguiente indicador, que es el de proporción de caídas de pacientes, y el de adherencia al protocolo de prevención de caídas. Muy bien. Les dejo las referencias para que las consulten y puedan profundizar acerca del tema. Les agradezco mucho su atención